La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. La Biblia, la palabra de Dios, es el libro eterno que Dios inspiró a 40 hombres aproximadamente para que escribiesen las Santas Escrituras, para que éstas nos quedasen escritas y podernos regir, conducir, guiar y educar a través de esas verdades. Y aquí la carta a los romanos, una inspiración del Espíritu de Dios al apóstol Pablo para educar a los creyentes, no solamente a los romanos, sino a todos los creyentes que habitamos en toda la faz de la tierra. Hemos dado una pequeña introducción y vamos a continuar hablando en esta introducción del pasaje que tenemos del capítulo 1 del libro de Romanos. El apóstol dice claramente en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando se peca, la ley dice pecaste y eres reo de muerte, eres reo de cárcel, eres reo que tienes que pagar multa. Y en este caso Pablo declara, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el apóstol está haciendo un contraste en esta carta de lo que es las obras de la ley y lo que es vivir por la fe en Jesucristo. Porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado, que quiere decir nadie puede ser perdonado, nadie puede estar limpio de sus pecados, es a través de la fe en Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 2, el apóstol nos habla de una ley que destruye dos leyes. Las dos leyes que son destructoras. En este caso, quiero que usted vaya a Romanos 8, 2. Los que están anotando, anoten. Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el Espíritu que es ley de vida en Cristo sirve para librarnos de la ley del pecado y de la muerte, porque son dos leyes destructoras. El pecado destruye al hombre, destruye familias, naciones, pueblos enteros, son destruidos. Y no podemos decir que eso es mentira. A través de terremotos por causa del pecado, muchos han muerto. Otros han muerto y grandes poblaciones se han echado a perder por causa del mismo pecado, porque el pecado es muerte, produce muerte. Entonces, pero hay una ley poderosa, dice Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Si la persona no busca ser lleno del Espíritu de vida en Cristo, nunca podrá ser rescatado o liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, muchos se aferran a la ley y que la ley puede salvarlos, pero la ley no puede justificar a nadie de ninguna manera. La ley condena, la ley produce muerte. Lo dice Dios mismo a través de su palabra.
Por ejemplo, cuando vamos al capítulo 3, verso 7 de 2 de Corintios, dice el apóstol Pablo en esta interesante carta, libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3, verso 7, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, por ser mi ministerio de muerte grabado con letras en piedras, aunque fue escrito con grande gloria, pero a pesar de todo iba a perecer. Lo dice claro Dios mismo a través de esta carta. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, había experimentado Pablo un cambio radical en su vida por medio de un encuentro personal que Pablo tuvo con Dios. Había corregido sus creencias y la dirección de su fervor hacia Dios. Era un hombre ferviente. Él deseaba consolidar especialmente lo que es lo de la ley, porque no quería saber nada de Jesús, ni de esa fe en Jesús, pero Dios tuvo que corregirlo. Según Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6, vemos a este hombre ciertamente donde declara las Escrituras, mas y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de esa ciudad de Damasco, repentinamente le sucedió algo. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pues no era otro, sino que el mismo Señor Jesús lo había envuelto con su poderosa luz. Y cayendo Saulo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces ahora aquel valiente hombre que se la llevaba de machito, el creído religioso, ahora está tirado en el piso, está temblando, está temeroso. Y entonces dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando él dice esa palabra, ¿qué quieres que yo haga? Porque inmediatamente que cayó al piso de donde cabalgaba, ese hombre quedó ciego. La luz de aquel gran resplandor en plena luz del sol ciertamente le cegó los ojos. Y entonces dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A partir de ahí, él tuvo que ser instruido correctamente por la fe, ya no por la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces, ahora vemos un hombre cambiado. Entonces Pablo relata su conversión. Dice, según Hechos capítulo 26, versos 12 al 18. Quiero llevarlos a Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 26. Según ese interesante pasaje bíblico, el apóstol relata su testimonio y lo hace con toda claridad. Y nos dice de la siguiente manera: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Yo iba en comisión, ocupado ciertamente en la comisión dada por los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, y yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol,
la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, habiendo caído todos nosotros en tierra. No solamente se cayó el apóstol, sino que se cayó también todos los que iban con él. Estaban asustados. Entonces, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿qué quieres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú buscas para destruir. Aunque Saulo ciertamente estaba persiguiendo en cierto modo a los creyentes, pero Jesús le dijo: tú me estás persiguiendo a mí. Porque perseguir a los creyentes es perseguir a Jesús. Querer destruir a los creyentes es querer destruir a Jesús. Entonces, notemos en el versículo 15, nos dice el apóstol en su testimonio a continuación: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. A través de la fe, ya no es por las obras de la ley. Entonces, si Dios declara esta verdad, que no es por las obras de la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces debes andar por fe y no por obras. Por supuesto que hay que obrar, pero la salvación no se obtiene para salvación, sino que porque somos salvos, hoy obramos con justicia por todas las formas posibles. Ahora, Pablo llegó a ser celoso de este evangelio, habiendo conocido los dos sistemas religiosos, eligió el camino de la fe. Así que Pablo hablaba basado en su propia experiencia cuando cuenta las buenas nuevas de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Pablo describe la condición de Israel, lo hace con gran comprensión y compasión. Desde su nacimiento había creído lo mismo que ellos creían. Por eso deseaba que ellos encontraran lo que él había hallado, que él había encontrado. Pablo fue nombrado apóstol de los gentiles. Dios lo nombró para eso. No fueron los hombres, no fue una institución, sino que fue Dios directamente el que lo nombró apóstol de los gentiles. Si vamos a Romanos capítulo 1, verso 3. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir, él se había movilizado por diferentes áreas del mundo, testificando a los gentiles con milagros, con prodigios y maravillas. Según Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Si vamos al capítulo 15, verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles
gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu, no por las obras de la ley, no por la ley, sino que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo y no por las obras de la ley. Entonces, por eso escribe a los santos que están en Roma, porque la mayor parte de ellos eran gentiles. Quería ir a visitarles, su corazón estaba ardiendo de deseo. Es que Pablo tenía un corazón de nodriza, materno, le encantaba cuidar muy bien a los gentiles y a cuantos se convertían a Dios, gentiles y judíos. Quería ir a visitarles desde hacía mucho tiempo. Les escribió para tener un ministerio entre ellos y para asegurarles de su deseo de ir a conocerles personalmente. Ahora, la situación histórica de esta carta. Recuerde que estamos estudiando Romanos. Dejamos ya el estudio de las cartas de Timoteo, primera y segunda de Tesalonicenses. Hoy estamos estudiando la carta a los romanos. Cuando hablamos de la situación histórica de esta carta, después del nacimiento de la iglesia en el día del Pentecostés, Dios manifestó por medio del ministerio de los apóstoles que había llamado tanto a judíos como a samaritanos y a gentiles para formar parte ciertamente de un nuevo grupo, lo que se llama hoy la iglesia. Se demostró claramente que la salvación era solo por la fe, tanto para unos como para los otros. Es decir, tanto para judíos como para gentiles. El resultado de la confirmación divina de estas verdades fue que cuando los creyentes fueron esparcidos por todo el mundo y por causa de la gran persecución que sufrieron, llevaron el evangelio a todas partes. Pablo, como el apóstol a los gentiles, hizo 3 viajes misioneros, entrando en Asia Menor, en Macedonia y en Grecia. En estos lugares, Pablo se movilizó predicando las verdades eternas de Dios. Entonces, era un hombre incansable, era un hombre totalmente entregado al servicio del Dios vivo y verdadero. Qué interesante. Era un hombre que nadie lo paraba. Era un hombre de verdad que amaba las almas. Dios sembró en su corazón un amor, una compasión por las almas perdidas. Ojalá que muchos de los que me escuchan, Dios siembre esa compasión. Nosotros estamos aquí en la televisión pagando ciertamente por cada media hora que tenemos con el propósito de mostrarle la grandeza de la misericordia de Dios a usted y a multitud de miles de personas, porque les amamos en Cristo, deseamos que sean salvos, que alcancen la benevolencia de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces Pablo predicó tanto en África, en Siria, Jerusalén, en Chipre, en Asia Menor. Este hombre predicó en Macedonia, en Grecia, en Italia, en Cilicia y en todo lugar. Este hombre llevó el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Qué interesante. Durante su tercer viaje misionero, mientras se quedaba en Corinto, Pablo escribió esta carta a los romanos. Aunque él nunca había estado en esa iglesia ni había participado en el establecimiento de ella, decidió visitarles y predicar las verdades que transforman, verdades gloriosas, verdades sublimes. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el verso 8 al 15, Romanos capítulo
capítulo 1, versículo 8 al versículo 15. Notamos nosotros en ese interesante pasaje bíblico. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgó por todo el mundo. No dice que las obras de vuestras leyes se divulgaron por todo el mundo. Quiero que quede claro eso, que no son por las obras de la ley que el hombre es salvo. Por eso Pablo declara una vez más: primeramente doy gracias a mi Dios, dice en esta carta, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad santa de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. ¿Cuál era el propósito de mirarlos? Para comunicar algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Entonces, ese era el lema, el propósito. Esto es para ser mutuamente bendecidos, mutuamente prosperados. Ese era el deseo de Pablo entonces. Y notamos que a partir del versículo 12 al verso 15, nos dice claramente de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Este es el versículo 13, pero el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados para la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 13, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ardía el corazón de deseo en este hombre, ciertamente, de bendecir a Dios de manera grande y poderosa. ¿Qué diremos del capítulo 15, versículo 18 al 24? Siempre de esta misma carta, recalcando Romanos capítulo 15, versículo 18 al verso 24. Pablo declara en esta interesante carta: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De esta manera, entonces, que de esta manera, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. No lo llenó de las obras de la ley, no lo llenó de la ley, sino que lo llenó del evangelio de Jesucristo, que es por la fe. De esta manera, dice Pablo, me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán mi gloria. Según el pasaje de este libro llamado Romanos, capítulo 15, verso 18 al versículo 24,
quisiera que usted vea lo que nos dice, especialmente el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte como atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con palabra o con la palabra y con las obras, y con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio. Entonces, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo ya no había sido nombrado, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto, en otras palabras, me he visto muchas veces impedido de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Qué interesante. El apóstol Pablo ciertamente tenía una hambre, una gran sed de estar con los romanos para orar por ellos, por los enfermos, por los abatidos, por los que estaban encadenados en sus delitos y pecados, fueran sanados y liberados de sus pecados. Entonces, Pablo tenía esa sed de ver a estos cristianos más fortalecidos, más cimentados en la fe que es en Cristo Jesús, porque el deseo de estos hombres de Dios es ese propósito, de llevarlos y de encaminarlos por la senda de la vida de la esperanza que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos televidentes, les invitamos a la iglesia Roca de Luz Eterna. Estamos ubicados esquina con la Avalon y la 42 Street, aquí en la ciudad de Los Ángeles. No hay pérdida en cuanto a la llegada. Muy fácil de llegar. Puede llegar por la Avalon o por la 42 Street. Los freeways que están cerca es el 10 Santa Mónica y el 110 Harbor San Pedro. Por esos freeways estamos bastante cerca. Puede buscarnos con todo su esfuerzo y alcanzará las riquezas de Dios, del Dios vivo y verdadero. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.